Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por seguir compartiendo esta nueva forma de entender las fiestas durante este año, que siempre decimos, esperemos que solamente sea este año. Nos vamos a ir porque, claro, estamos en año par y a San Pedro este año le toca subir. Bueno, pues vamos a estar en San Pedro Arriba hoy. Vamos a estar en San Pedro Arriba y vamos a conocer de la mano de Socorro, de la mano de Pedro, bueno, cómo se engalana, cómo se hacen las famosas flores de papel, y para ello pues no podemos hacerlo de otra manera que preguntándole a Socorro, que es una de las personas que más sabe cómo se hace. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Buenas noches, Socorro. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Bien? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos alguna cosita de las flores de papel, de cómo se hacen. Pues, ¿cuántos quiera. años? No, ¿cómo se hacen? ¿Cómo ¿Cómo se hacen? Pues hay que hacerla, comprar los papeles de muchos colores para combinarlos, cortarlos y rizarlos con unas tijeras para que queden formando un muñequito. Y es muy complicado hacer eso, es difícil. Sí, sí, es difícil, sí, porque el papel es muy finito. ¿Y cómo hace para que no se rompa? Pues con mucho cuidado. Tener mucho cuidado, porque es un papel fino. Luego, todo eso se corta, se va a hacer un montón, y cuando está hecho una cantidad de todos los colores, se ponen los puentes, que son hechos de madera, sobre unas burras, y se les da cola, que la hacíamos de harina al fuego, dando vueltas. Y pegaba bien eso, quedaba fuerte. Nos regalaban la harina los panaderos. ¿Sí? Muchas. A mí me regalaron muchas. Luego se ponía aquello, unas daban la cola y otras, cada una con un manojito de aquello. Con una mano tenías que sostenerlo porque se te caía o se hacía briso. Ir pegando, pegando, hasta que llenabas aquella parte. Empezabas en otra, unas se metían por dentro, otras por fuera, y se hacía un puente. Pero era bastante latoso, porque era muy grande, porque la calle es ancha y era eso. Y así estábamos tardes y tardes y tardes. ¿Cuánto tiempo, Socorro, estaban haciendo Empezábamos flores? casi a la par de semanas este mes, el mes de junio, pues a lo mejor del 10 o del 15 nos reuníamos un montón de chicas del barrio y de otros barrios que venían también. Venían de fuera también. Y chicos también, sí, que son los que ponían los puentes, hombres que tenían fuerza. Nosotros los ayudamos las que podíamos. Y yo empecé a ir con mis hermanos, 2 hermanos mayores que tenía y una hermana. Y no sabía hacer nada sino recoger pedacitos del suelo a mirarlo. Pero ya cuando volvió San Pedro, como es un año así, pues tendría 10 o 12 años, yo ya me puse a cortar, no me dejaban, pero pegar sí. Cortar no, porque se podía hacer daño. No. Había una persona siempre para estar llevando aquello, un capataz. Un capataz. Para decir por dónde te ponías y si lo hacías mal. Porque si no lo pones todo derechito, uno al lado de otro, uno al lado de otro, queda mal. ¿Y Socorro, dónde lo hacían? ¿Dónde se ponían para hacerlo? Eso se hacía en casas antiguas que estaban cerradas ya, que no vivía nadie en la familia, habían fabricado o se habían ido, y los vecinos las prestaban. Te daban la llave a una persona que se hacía cargo de todas esas cosas, y allí íbamos nosotros, pero no una ni dos, 20 o 30 chicas. Allí se conocería mucha gente, ¿verdad? Bueno, todo el barrio, y muchos iban a mirar. Sí, no hacían nada. Solo mirar. A ver las chicas. Ah, muy bien.
Unas cortaban, otras rizaban, otras pegaban, y así hasta que terminábamos. Y se iban poniendo en la misma casa, en una parte donde era más grande, todo empinadito, todo empinadito. Y después de allí, el día 26 y 27 se enramaba. ¿El mismo día 26 por la tarde? El 27, sí. El 27 se terminaba de noche, y enramando, limpiando la calle, y hacíamos los puentes que, yo no sé, Pedro sabe cuántos lleva. Pedro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos alguna cosita de... Bueno, en mis tiempos, pues, en el tiempo de Socorro, en un principio eran de madera, sí, pero después hubo un incendio donde se guardaba y hubo que reponerlo y hubo que hacerlos de nuevo. Y entonces en estos casos ya se hicieron de metal. Ya estaba el local de la asociación de vecinos y ahí es donde se guardaban y donde después, posteriormente, donde se empezaban a confeccionar. Previamente el papel se repartía pues, por muchos vecinos que ya tal vez no podían ir a pegar papel allí, pero en sus casas lo cortaban, lo recortaban y lo terminaban de formar, y después otros grupos pues lo iban confeccionando. ¿Y sigue funcionando así, Pedro, a día de hoy? Sí, todavía sigue funcionando. Tal vez ha bajado un poco ahora la colaboración, pero todavía se mantiene. ¿Y qué aliciente había para que la gente se involucrara y se era implicada? Realmente hubo un momento de mucho auge de las asociaciones de vecinos y era una actividad más, lo de la comisión de fiesta era una actividad más, y ahí se involucraba mucha gente. Tal vez ahora ese asociacionismo ha bajado un poco y por eso cuesta un poco más involucrar a la gente para que colabore. Hay que fomentarlo, que hay que estar ahí, que es un momento muy bonito. Es cuando nuestro patrón sube a su ermita de arriba, ¿verdad? Ese día. Sí. Porque ¿qué inauguramos ese día? Para que no lo sepa, nos esté viendo de fuera. Bueno, realmente lo que se inaugura el 27, lo más llamativo es todo el adorno. En San Pedro Arriba tiene la particularidad de que tiene muchos tramos, y entonces en cada tramo hay un adorno diferente, que todos los adornos están inspirados, la mayoría están inspirados en los antiguos. El principal, que el que nosotros llamamos la recta principal, ese sí es de un nuevo diseño que lo hizo Javier Eloy, y muy llamativo. Pero a nosotros particularmente nos atrae mucho porque va variando, en cada tramo va variando el tipo de adorno. ¿De dónde vienen los diseños? ¿Desde qué época se tiene conocimiento de los nosotros desde pequeños veíamos siempre los mismos adornos. Después, esos que se quemaron, se hicieron unos muy sencillos que no gustaba a nadie. Y entonces enseguida pues ya empezamos que cambiar, y entonces pues inspirado en los antiguos hicimos uno, y después para esa recta hicimos otro después muy llamativo, muy pesado, porque eso por supuesto que es todo con hombre. Antes, ahora se hace muchas veces con grúa, pero antes era a pulso. Antes era a pulso, ¿no? A pulso y se reuniría... con bastante peligro, sobre todo en la recta principal era un poco arriesgado, pero era muy bonito. Y lo que siempre teníamos que fijar, pues la premura, y teníamos que reservarlo, aunque trabajásemos con mucho tiempo de antelación, después el colocarlo tenía que ser en poco tiempo, porque hacer con un papel de seda y de colores, el sol lo decoloraba fácilmente, entonces tenía que hacerse todo los últimos días. Y háblenos un poquito de Lucio Manuel, que es la persona que lo mantiene, que coloca los adornos. No, los adornos lo colocan muchos vecinos. Hay quería como un acto que nosotros, para fomentar la participación de los vecinos, antes se colocaba, unos días antes se colocaban unas plumas a lo largo de la calle como para incentivar a la gente que ya se estaba acercando a la fiesta. Y nosotros, a raíz de eso, para
para que los vecinos se sintieran animados a arrimar el hombro los últimos días, creamos o nos inventamos, nos inventamos lo que llamamos la colocación de las plumas, que las plumas son pues un mástil con las banderas. Ajá. Entonces colocábamos esas una tarde, un tiempo, los últimos días, una fecha de los últimos días, sí, pues organizamos un acto un acto festivo con una burra, con un burro que llevaba pues, para llevar el vino, para llevar comida, y entonces llevábamos unas parrandas y recorríamos el barrio poniendo esas plumas. Y pues era una tarde festiva, ya que realmente ya estaban terminados todos los adornos, preparando para colocarlos los 2 o 3 días antes. Claro. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí y por contarnos un poquito de la Flor de Socorro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo también, que me iba a morir sin saber lo que era esto. Bueno, no. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con la fiesta, seguimos conociendo a nuestra gente que nos cuenta historias magníficas. Bueno, vamos a dar paso ahora al pabellón de San Pedro Arriba. Seguimos con la fiesta. Seguimos adelante en las fiestas de San Pedro, en estas fiestas del año 2020, con un carácter totalmente virtual, pero que desde luego lo estamos viviendo de una manera muy intensa. Estamos en un día grande, el día 27. San Pedro sube a su capilla de arriba, a su ermita, porque este año toca. En el trayecto, aparte de mucha decoración, cosas muy bonitas, nos encontramos un poquito antes de llegar a la ermita con el pabellón. Para hablarnos de él, tenemos aquí a, digamos, su organizador, la persona que se encarga y que vela porque esté ahí cada año. Lucio, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, pregunta obligada antes de entrar en materia con el pabellón. Cuéntanos un poquito cómo has llevado esta época de confinamiento. Pues en casa, tranquilito, y en la finca, que tengo un pedacito arriba en las Coloradas, y ahí lo tengo acotejado. Mantenidito. Sí. Bueno, seguro que ahí has estado en la finca y pensando, porque la cabeza no se para. Y bueno, al igual, ¿le has dado una vuelta para hacer algún cambio en el pabellón o lo mantenemos como está? El pabellón seguiremos manteniéndolo como está. Cuéntanos un poquito, porque bueno, hay quien lo conoce mucho, quien lo conoce menos, y quien quiera, bueno, pues no lo conoce porque nos está viendo desde otro lugar. Entonces vamos a explicarles un poquito, para quien no conozca, qué es el pabellón. Bueno, pues el pabellón, eso nació porque mi bisabuelo enfermó y mi bisabuela hizo una promesa de, si mejoraba, hacerle un pabellón a San Pedro, y a la vista está que mejoró porque lo mandó a hacer unos carpinteros de la Orotava. Ella pagaba para que vinieran a instalarlo. Luego siguió montándose hasta que estuvo un tiempo parado. Luego, cuando vino Pedro Fariña de Venezuela, se volvió a empezar a colocar otra vez. Luego estuvo también otro tiempo parado, y ya fue cuando, por manos de Pedro Alberto, en la Comisión de Fiestas y la Capilla de San Pedro Arriba, se volvió otra vez a montar otra vez, y fue cuando se restauró en el año 90. Estamos hablando que tiene un periodo de vida, ¿desde cuánto aproximadamente? Pues aproximadamente unos 100 años. Sé que fue pintado por López Ruiz. Durante el tiempo entiendo que ha habido que hacerle cosas. Sí, en el año 1990 se hizo una buena restauración en Arafo, en la carpintería de mi tío Federico, con el que yo aprendí el oficio de carpintero, y se hizo una buena restauración del pabellón, la cual Javier Eloy también fue partícipe de él y lo pintó y lo restauró. Cuéntanos un poquito física y estructuralmente ¿cómo es el pabellón? Pues el pabellón son 4 pilares con 4 arcos, y en el centro tiene un bombo, que es donde se le colocan las palomas, para cuando sube San Pedro, que para justo debajo, se abre el bombo y salen las palomas. El tema de las palomas son 4 generaciones de Domingo Jores actualmente,
es el bisnieto el que las está colocando. Nos gustaría que nos contara ya desde el punto de vista del sentimiento, qué es lo que ocurre cuando nuestro patrón sube, se para en el pabellón, qué es lo que ocurre en ese momento, aparte del vamos. Lo que ocurre es que mucha emoción, porque cuando salen las palomas suele pasar que a algunas se le posa en la misma mano y entonces muy bonito es muy bonito eso, sí. Bueno, Lucio, nos encanta que hayas estado aquí con nosotros, pero sí que no nos gustaría que te fueras sin no sé, si quieres contar algo más, si quieres decir lo que desees. Decir también que actualmente son los herederos de Inés González Medina la que mantienen económicamente lo que es el pabellón y la fachada de la casa principal. Y nada, agradecer a los que echan una mano a colocarlo siempre cada 2 años. Que siga siempre así, que sea por muchos años y que podamos ver ese pabellón muchos años más. Muchas gracias. A Lucio le damos las gracias por estar aquí con nosotros, por intervenir en esta ronda de entrevistas. Estamos conociendo un poquito más el intrínculo de las cosas, lo que no hubiéramos conocido de otra manera, porque sí, lo vemos allí, pero no sabemos la historia y no sabemos qué es lo que hay detrás. Ahora lo estamos consiguiendo gracias a esto. De todo lo malo siempre sacaremos algo bueno. Y las fiestas de San Pedro Arriba, en este año, que siguen adelante. Seguimos adelante, viviendo nuestras fiestas de San Pedro de este año 2020. Este año donde nuestro patrón sube a su ermita de arriba. Hemos conocido diferentes aspectos de San Pedro Arriba. Cosas que, como siempre digo, si no hubiera sido de esta forma, a lo mejor no hubiéramos llegado a ahondar tanto. Y queremos seguir conociendo ahora con la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Pedro Arriba, con Tere Núñez. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Pregunta obligada para todas las personas o todos los invitados que han pasado por aquí. ¿Cómo ha pasado este periodo de confinamiento? Desesperada. Porque te sientes parada, te sientes que no puedes hacer tu vida cotidiana normal. Hay quien nos ha dicho incluso que, bueno, que en este momento también le ha dado para conocer aspectos positivos, cosas que de otra manera no hubiera hecho. ¿No se te ha pasado lo mismo? Sí, sí. Hemos aprovechado, mi marido y yo, hasta más tiempo juntos y hacer cosas en casa que la teníamos un poquito abandonada, ya que con la asociación no podemos. Me contabas también algo por ahí de que hay un canterito que está estupendo ahora. Sí, precioso. ¿En qué punto se quedó la fiesta? No sé si estaba ya todo organizado. Sí, estaba toda organizada desde finales de diciembre, ya estaba metido todo por el registro. Lo tenías todo y ya estaba todo, pero todo. No había ningún fallito. Estaba todo ya para empezarla. Sí. El tiempo me consta que lo han aprovechado. Lo han aprovechado porque sé que a los enrames se le han hecho mejoras, se le han hecho cositas. Cuéntanos un poquito. Sí, tenía muchísima falta. Todos los años se quemaba algún enrame, porque claro, ya estaban viejillos y tenía falta de pintar. Pues gracias al ayuntamiento, pues se está trabajando en ello. Se le está poniendo las luces LED. Ajá. Y se están pintando, que tenía muchísima falta. Ya era una necesidad. Era una necesidad. Y sí, mira, pues se ha aprovechado el tiempo. Y se han arreglado, porque habían que estaban con cinta aislante. Y así se estaban colocando a la altura que van. Háblanos un poquito de la asociación. ¿Qué actividades podemos encontrar en la asociación de San Pedro Arriba? Pues clases de apoyo, clases para niños con problemas. Tenemos también, me decías, algo de psicólogo. Sí, tenemos un psicólogo que está, él viene como orientador, que es Miguel Díaz, muy reconocido, que estuvo aquí en Weimar trabajando en asuntos sociales. Aparte de todo, tenemos también exposiciones. Sí, gracias a Miguel hemos organizado dos exposiciones. Una era la de carnavales, otra cara del carnaval,
y la que teníamos que no pudimos inaugurar el Día de la Mujer. Tere, cuéntanos, para un poco ir finalizando, pero sí que nos gustaría que nos contaras algo de lo que tú quieras de la asociación, de cuáles son los proyectos que se tienen, digamos, a la vista, o cómo está el tema. Hombre, principalmente nos gustaría que poco a poco ya vaya cogiendo el ritmo normal, porque en sí la asociación es para usarla, no para tener, para tenerla cerrada, no. Pues y es para que la puedan usar pues todos los vecinos y todo el que la necesite, por supuesto. Pues comenzar otra vez con la visita de Miguel, que viene una vez en semana, que está teniendo mucha aceptación para la gente de Weimar, porque ayuda muchísimo. Claro. Y la parte psicológica es importante, ¿verdad? Es muy importante. Sí, sí, sí. Nos gustaría comenzar a reanudar lo que es zumba, yoga, y queremos comenzar también con pilates. Bastantes actividades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tere, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que ocurre en tu asociación de vecinos, en la que presides, de San Pedro Arriba, y bueno, que la fiesta este año es distinta, pero la estamos viviendo. Muy distinta, y una pena. Bueno. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Tere. A ti. Fiestas de San Pedro. Hemos estado en San Pedro Arriba y ahora vamos a continuar porque queremos seguir conociendo cosas y lo vamos a hacer con la danza de cinta. Seguimos en San Pedro Arriba, seguimos conociendo a más actores de los que cada 2 años nos deleitan cada vez que nuestro patrón sube a la ermita de arriba, y desde luego uno de los actores importantes es sin duda la danza de cinta. Y tenemos a 2 de sus componentes para que, bueno, nos hablen un poquito de ella, de esa forma que seguro que nos va a sorprender porque va a haber datos que seguro que no sabíamos. Buenas noches, Geray, buenas noches, Kevin. Buenas noches. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo se ha llevado este periodo de confinamiento, estos meses un poco atípicos y extraños, Geray? Bueno, la verdad que para nosotros, por ejemplo, ha sido un parón claro, porque teníamos un proyecto encaminado desde el año pasado, y con el tema del COVID y tal, normal que tuviéramos que parar, muchos niños llamando, ¿cuándo empezamos? Claro, y esto de forma virtual como que va a estar complicado. Se podría, pero con niños es muy complicado. Yeah. Con la danza adulta sí sería un poquito más fácil, pero con los niños un poquito más complicado. ¿Y Kevin? ¿Tú qué tal? Yo igual que siempre, no puedo quejarme. Trabajando por las mañanas, claro, finca y igual, y reuniéndonos muchas noches por videollamada para el proyecto de la danza, para hablar de la situación. ¿Y no nacen ideas nuevas desde esa perspectiva un poco más de tranquilidad? Bueno, ideas nuevas o por lo menos que... Nacen ideas nuevas, pero siempre siguiendo un patrón. Un patrón, siempre gusta innovar, pero siempre hay que seguir el mismo patrón que llevamos siglos. Porque hay que tener claro que también la danza de cinta es historia, ¿no? Sí. Háblanos un poquito, Kevin, de la historia. Bueno, la danza se crea en 1788. En el libro de Manuel Acosta se puede ver la carta que se envía el 10 de junio pidiendo que por favor se le ofreciera al pueblo de Weimar una danza, como había en otros pueblos, Vilaflor por ejemplo, para bailar al patrón. Y entonces en ese año se concede, y estamos hablando de una trayectoria de 232 años, este año ininterrumpida. Madre mía. Lo bueno es que es de las danzas de Canarias más antiguas sin interrupción. Cuando participas en la danza, para aquellos que no lo conozcamos, ¿qué tienes que tener en cuenta? Porque, claro, es un baile determinado que va con una determinada música. Sí, el baile... La música es el tajaraste. Es un tajaraste típico de Weimar, sobre todo del Escobonal. Cuando la danza se crea, se baila solo con un tambor, el tambor que usamos nosotros, usando el toque repetido del tambor con las castañuelas o castañetas
que usamos nosotros los danzadores. Y luego, años más tarde, con Chocirilo del Escobonal, baja el toque de la pita o el pito y ya se escucha esa melodía tan característica que suele escucharse ya mayo, junio, que se puede escuchar por las calles antes de la fiesta. Y háblanos un poquito del baile, cómo se desarrolla y en qué consiste. El baile, yo creo que Kevin lo ha definido muy bien. El baile consta de... Bueno, yo la verdad que no sé explicarlo bien. Kevin está más al tanto de la historia de la danza. El baile donde vamos viendo que las cintas van... Exacto, somos 12 danzadores, el que sujeta el palo o la pértiga y el tamborilero. Normalmente siempre está también el ensayador o el mandador, que en nuestro caso, para dar el saludo a Kiko, que es el que nos ha enseñado desde chiquitito. El alma mater de la danza. Y entonces es un tajaraste, como ya dije antes, en el que no se pueden levantar mucho los pies ni las rodillas del suelo porque tenemos que entender que estamos dentro del ámbito religioso. Es una danza para bailar a una figura religiosa. Entonces es un baile pausado, no es tan rápido, suele ser más lento, con los pasos no tan amplios ni tan elevados como he dicho, sino mucho más pausado y calmado. Hablando de la vestimenta, háblanos un poquito de lo que tenemos aquí con nosotros, con esos adornos y... La vestimenta, me encargo yo también de la historia y él habla ya de las anécdotas, habla él. El traje de la danza también es muy curioso y muy bonito. Para empezar de abajo hacia arriba, el calzado original eran los zapatos de piel virada de antes, lo que usaban los magos, teñidos de rojo, que se teñían expresamente para la danza de cintas de Weimar, porque eran rojos imitando el calzado de San Pedro. Luego usamos unas medias blancas, que van hasta la cintura, unos pantalones antiguamente de seda, con 2 bolsillitos, por aquí bombachos de 3 colores, el rosado, que son de los guíos, y el blanco y el amarillo. Luego una camisa blanca, amarrada también con unos lacitos rojos en los brazos y en el cuello. La banda roja, que por propia experiencia a la gente que está en el mundo del folclore le llama muchísimo la atención, porque es una banda roja con un lazo muy grande a un lado, y el lazo le llama bastante la atención a la gente. Y ya luego tenemos el turbante, que es lo que más llama la atención. Como pueden ver, si se fijan además en la figura del patrón de San Pedro, y lo que intenta imitar es la tiara papal que viste o que porta el patrón. Se hace con cartón, se forra con tela, cosido, los turbantes antiguos y que es de los de antes, es cosido a mano, y se le pone el tul blanco, las telas rosadas y se adorna con flores, en un principio de papel, ya después con plástico, y con las joyas de la familia, esas joyas más importantes que tenía la familia y que querían que los danzadores vistieran y adornaran mientras bailaban la danza. Cada bailador, si lo estoy diciendo bien, ¿se hace su traje o cómo organizan para poder hacer, no diseñarlo, pero hacerlo? Antiguamente lo que es las ropas, los gorros, los hacían hacer cada uno de sus familias. Por ejemplo, el gorro, por lo menos cuando yo empecé a bailar, era algo significativo de cada danzador. Joyas de su abuela, de su bisabuela, el gorro era algo personal, muy personal. De la familia incluso. Hacer mención también a doña María Miranda, de San Pedro Arriba, a Juliana, Rosita, mucha gente que colaboró con la danza durante años y años sin pedir prácticamente nada a cambio, y gracias a ellos estamos todavía nosotros en la batalla. Y que lo han seguido, ¿no? Porque claro... Y destacar un dato curioso del turbante, ahora que estamos hablando, y es que en los orígenes se guardaba un turbante en la iglesia para el danzador más pobre. Para el que no tuviera tanto dinero o tantas joyas para poder adornarlo, se guardaba. Entonces se le daba, ese danzador bailaba con el turbante y luego volvía a guardarse en la iglesia. Andrés. Ese dato de... Te digo que esto, si no es por esto que ha pasado, y que por eso de todo, ojalá esto no hubiera pasado nunca, pero de todo lo malo siempre salen cosas buenas, y desde luego conocer un poquito más en profundidad las cosas de nuestro pueblo, porque sí, los vemos danzar, en el caso de ellos, y hasta ahí, bueno, habrá alguno que conozca un poquito más, pero la mayoría casi que está ahí. Y gracias a Kevin Graceyera, pues estamos conociendo muchísimo más
Imagino que Geray, tendrás anécdotas que contar, que estaríamos aquí toda la noche. Anécdotas desde partirse un palo, bailando, partirse un palo en el Socorro, hasta cuando yo era niño te decían dentro de la ermita del Socorro, si parte las castañuelas te damos 100 pesetas. Y ahora mismo, como tenemos también la danza infantil, pues nosotros se lo decimos a los niños, venga, que si parte la castañuela le damos 1 euro. Y estamos hablando de partirlas tocándolas. Tocando. Y muchos iban, las raspaban contra la pared para cuando diera se partiera y darle el euro. Pero anécdotas muchas, sobre todo eso. Una vez se nos partió el palo en el Socorro, bailando del viento que hacía. ¿Y que siguieron ahí como pudieron? Seguimos, el portador llevaba un pedacito de palo, así, y hasta llegar a terminar. Si para gente que nos está viendo, si hay, no sé, niños, quizás no tan niños, que quisieran acercarse a la danza, ¿existe esa posibilidad? Sí, por claro, supuesto. Sí, ¿Y cómo pueden hacerlo, claro? Bueno, nosotros actualmente tenemos una página de Facebook, tenemos página web. ¿El blog? El blog, tenemos un blog y número de teléfonos personales que pueden llamar, acercarse, el que quiera. De entrada, pues, tenemos la página web, tenemos el blog. En el Facebook pueden mandar un mensaje que respondemos sin problema. Siempre. Perfecto. Y agradecemos, la verdad, que vengan porque es una tradición que no puede perderse. Que no se pierda. Chicos, no sé si quieren contar alguna otra cosita antes de despedirnos. No. Pues Geray, Kevin, muchísimas gracias por haber venido y por habernos contado todo esto que nos ha enriquecido muchísimo. Gracias a ti y a ustedes por Gracias hacer a la ustedes entrevista. por contar con nosotros. Pues nosotros que continuamos adelante y nos vamos a conocer dentro de muy poquito el Arco de Frutas de San Pedro Arriba. Seguimos viviendo este día grande en San Pedro Arriba. Venimos de unas imágenes espectaculares que nos han llevado pues, por uno de los lugares icónicos y uno de los monumentos que desde luego caracterizan y mucho a San Pedro Arriba, que es el Molino de Abajo. Bueno, y para hablarnos un poquito más de San Pedro Arriba, no sé si del Molino, pero desde luego sí de muchas otras cosas, tenemos aquí a Pedro Alberto y a Pedro Damián. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Primero de todo, ¿cómo nos encontramos en esta época? ¿Qué tal? Pues un poco más tranquilos, ya después de pasar este confinamiento un tanto largo, pero bueno, lo hemos intentado pasar entretenido, pasando... Haciendo cositas. Haciendo cosas y buscando ocupar el tiempo. Ocupar el tiempo. Pero Damián, igual. Pues sí, igual, la verdad. Sobre todo preocupados por la seguridad de las personas mayores. Y viviendo esta fiesta que desde luego no se nos va a olvidar. No, seguro que no. Seguro que no. Como las personas que vivieron pues las guerras o esas fiestas asociadas a circunstancias, pues nosotros también las estamos viviendo. Va a ser por desgracia una de esas cuestiones que recordaremos en la historia y bueno, pues vamos a intentar también quedarnos con esa parte, aunque sea pequeña, buena y positiva, que es el conocer muchísimo más de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de nuestras fiestas. Y eso lo conseguimos con acciones como esta. Pedro Alberto, te conocemos de muchísimos años por ser el mayordomo de nuestro patrón. Háblanos un poquito de esa mayordomía. La verdad que hace muchísimos años que soy mayordomo, pues ya hace 40 años que soy. Todo empezó porque la camarera Daci Lacosta me pidió ella que si colaboraba con los trabajos propios de la imagen y yo pues encantado me ofrecí. Y 40 años más tarde sigues ahí. Y seguimos ahí trabajando. Por supuesto que aunque nosotros seamos dos cabezas visibles, el grupo es muy grande porque es mucho trabajo y hay muchos colaboradores y nosotros estupendamente porque contamos con todas esas ayudas para todo. Por ejemplo, yo ahora que ya tengo mis años, antes bajaba la imagen a hombros desde su camarín y ahora ya no lo puedo hacer y entonces pues hay otros amigos y compañeros que gustosamente se ofrecen y se disputan el bajar cada año
la imagen de arriba para empezar a entronizarlo. Comentaba Pedro fuera de plano, y lo comentábamos con Pedro Damián también, que hay una diferencia entre la mayordomía y ser camarero, o camarera en este caso. O cómo se compaginan estas dos funciones para que nuestro patrón esté siempre como tiene que estar. Bueno, de antiguo, dentro de la iglesia, los laicos tenían muchos roles, muchos papeles, lo que hoy llamaríamos voluntariado, que hacían que las cosas funcionaran. Y uno de los más visibles eran los mayordomos y los camareros, ¿no? O mayordomas y camareras. Al igual que se hacía con la aristocracia, con los señores, pues los santos, sobre todo los santos muy importantes, tenían camareros o camareras que los vestían, que los peinaban, que los preparaban para salir, y mayordomos, mayordomas que cuidaban todo lo relacionado pues, con su casa, con su templo, con su ajuar, desde los fuegos hasta la hora de las procesiones. En el caso de Pedro y Dácil, como Pedro bien ha dicho, ellos tienen una química que no sé si se ha dado antes, una química tan especial y que funcionan tan bien, que son un equipo y los dos se encargan de todo. Y se entienden perfectamente de... Sí. Y al margen de que él te lo explique mejor, yo sí me gustaría que se supiera que en los últimos 20 años la labor de Pedro y de Dácil ha sido tremenda, no solo con el patrimonio del propio santo, sino la revitalización del grupo de los cargadores, las personas que lo cargan. Bueno, eso él te lo explicará mejor, pero sí decirte que han hecho un trabajo muy grande. Una labor importante. Años, sí. Pero cuéntanos, que nos quedamos ahí con ese sabor. Bueno, pues realizamos muchos trabajos y como ya te decía que contamos con mucha ayuda. Entonces pues empezamos pues, a limpiar el ajuar con muchos días de antelación, especialmente las andas, esas andas tan particulares que son distintas, a las que estamos acostumbrados a verlo. Realmente es un baldaquino, pero es un baldaquino no como las típicas de 4 columnas que se utiliza mucho en las vírgenes. Pero en realmente tiene 2 columnas y una parte trasera que nosotros le llamamos la lira, y que se suele decir o se dice que tiene forma de barca, como San Pedro era pescador, pues de barca invertida. La verdad que es muy característica. Y para los que lo vemos pasar, pues, bueno, pues en sus procesiones o lo vemos en su casa, ¿qué podemos destacar de todo lo que le rodea, que a lo mejor no esté tan a la vista o que no hayamos deparado en eso? Bueno, la verdad que el ajuar es bastante rico. Tiene pues, muchos esbotos, hay un esboto muy llamativo que es la planta de tabaco, que es una donación de un plantador de tabaco cubano y que se lo regaló al santo. Después hay pues la tiara, el pectoral y el anillo, que fue donación del antiguo mayordomo de San Pedro. La verdad que para mí es un honor el decir que fui el siguiente mayordomo, porque el anterior fue el obispo Pérez Cáceres. Pues sí, en honor. Y él donó pues muchísimo, aparte del ajuar, entre ellos el pectoral. También él tenía una medalla de beneficencia. La de beneficencia, que era suya, y se la entregó también al santo. Queremos pasar a hablar del arco de Pedro Damián, pero bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cosita de... Bueno, comentarle que son muchas esas las actividades. Se respeta siempre el entronizarlo el día 24, el día de San Juan. Y para ello, pues, todos esos colaboradores están muy orgullosos de participar ese día entronizando. ¿Cuánta gente puede participar, Pedro? Pues, ese día pues tampoco queremos que sea muy... Claro. Mucha gente quiere, pero pues, entre 10 o 12 personas. Muy bien. Y es un día muy festivo y cada uno tiene su cometido y la verdad que se pasa un buen día. Yo
pues como mayordomo siempre me he reservado el cambiarlo, el vestirlo. Después otros, pues, la camarera proporciona la ropa, la tiene toda preparada y ella me va proporcionando todas las partes de todas las vestimentas. Iba a decir que nos quedamos tranquilos de que nuestro patrón está en buenas manos, pero llevamos ya muchos años tranquilos porque eso es así. Pero Damián, háblanos un poquito de ese arco de frutas que también es parte importante en San Pedro Arriba. Lo primero que tengo que decir es que yo hago el arco de frutas de San Pedro Arriba, pero no soy de San Pedro Arriba. Y la razón por la que siempre lo he hecho, yo calculo que el primero lo hice en el año 84, en el año 86, es por mi amistad con Pedro, porque no siempre las tradiciones han estado tan bien vistas como ahora, y hay algunas de las que hemos hablado o de las que vamos a hablar eran prácticamente desconocidas. Y en ese momento, del año 80 y pico, estaba, por decirlo así, ahora que hablamos tanto de la curva, pues estaba en el peor momento de la curva, ¿no? En ese momento, Pedro y otro grupo de personas que lo acompañaban empezaron a dinamizar la fiesta de San Pedro Arriba, y a mí aquello me atrajo como un imán. Y pues como Pedro tenía que ver con tantísimas cosas ese día, pues el arreglo de la propia capilla, de lo que llamamos el alpende, pues empecé a hacer el arco de frutas. Es muy común en todo el mundo mediterráneo, pero en Canarias especialmente, adornar con frutas en las fiestas, y es más común aún en las fiestas de junio, ¿no? ¿Nació a raíz, o sea, el tema del arco de fruta, a raíz de que empezara? Yo creo que debió ser en el pasado una cosa no exclusiva de Güímar, y de hecho hay muchos arcos en la isla de Tenerife, pero nosotros sí que lo hemos mantenido más ininterrumpidamente. Pero es bastante normal, pues yo qué sé, San Juan de Igueste, los San Antonios, que Güímar también celebra. Todas las fiestas de junio tienen una relación con la fruta, ¿no? Que porque está por la época también, claro, ¿verdad? En el siglo XIX vino de visita a Güímar Sabino Berthelot, el cónsul francés, dejó una crónica de cómo era la fiesta, y tú la lees y realmente enseguida te evoca los adornos con ramas y con fruta. Porque en aquella época ya... Sí. Pero se hacía en San Pedro Arriba, se ponía el arco de frutas. Sí, bueno, también San Pedro Abajo también adorna con frutas, pero ellos sobre todo lo usan en las fiestas de la Cruz, ¿no? Y bueno, pues desde ese tiempo hago el arco. El arco se hace a lo largo del día 27, no lo puedes hacer antes porque la fruta se deteriora muy rápido. Siempre se ha hecho con fruta y verdura donada por, primero eran por la cantidad de gangocheros, ¿no? de personas que trabajaban en la Recoba. No los voy a nombrar para no olvidarme, pero bueno, todos colaboraban muy generosamente con un montón de fruta. Además, tenían como el pique de llevarte cosas originales, cosas especialmente buenas, papas negras o albaricoques o cosas así. Y ahora además también se hace con la colaboración de los vendedores del mercadillo del agricultor. O sea que es importante que se siga haciendo y sí, que se siga la tradición. No lo hago solo yo. En la foto se verá, pues hay un grupo variable de personas que pasan por allí, porque además es todo muy contrarreloj. Lo tienes que poner a las 6, a las 7 de la tarde, porque ya se te monta la hora de la procesión. Y para que la fruta esté en su momento, ¿no? Sí, exacto. Antes la fruta no, es una anécdota, ¿no? Nosotros somos unos chapuceros porque tenemos menos tiempo. Lo hacemos perforando la fruta con alambres y de forma que queda inservible. La madre de Pedro, que me vio hacer muchos arcos, se reía porque ellos amarraban la fruta de forma que se pudiera comer todo después de bajado. Esa época que no estaba la cosa para... éramos unos chafarmeas de hacer aquello... No estaba la cosa para tirar fruta, ¿no? Y no sé si, bueno, aunque ya esa fruta, como tú dices, se pone con los alambres y se queda inservible y demás, ¿existe la tradición de que los niños del barrio o la gente del barrio luego se coma esa fruta o eso ya queda en desuso? Bueno, nosotros como San Pedro baja el 27 por la noche, también queremos mantenerlo porque la capilla se abre, aunque San Pedro ya esté en la parroquia, se abre la capilla de San Pedro Arriba el 29, entonces lo mantenemos todo la fruta ahí. Y claro, como es junio, pues
Bueno, yo teniendo... Pero bueno, algún chico por la noche. Sí, algo se va perdiendo. Siempre la verbena, desaparece media sandía o el melón. Algún plátano. O también alguna beata le puede caer una papaya cerca. Porque sin querer. Teniendo dos Pedros tan importantes como son ustedes, no sé. Él más que yo, ¿eh? Bueno, No. Y más bien. Sí me gustaría que contaran sí. alguna anécdota de estas, no sé, que ustedes quieran, la que Bueno. de las fiestas, de lo que ha... Yo sí quería hacer una referencia, pues una de las actividades que nosotros tenemos que hacer es incentivar a los cargadores, porque son un grupo que muy necesario para aportar el santo. Hubo un tiempo en que había muy poco, también muchas veces teníamos que salir a la calle, al atrio, a buscar a alguien para completar los 8 cargadores. Después de eso, pues nos hemos propuesto, aparte de las otras labores que ya hemos mencionado con el santo, de incentivar a ellos, y ahora contamos con el apoyo de muchísimos. Ya no hay problema con cargarlo y ellos están orgullosos. Pues nosotros hemos hecho convivencia, excursiones, y más aún, ahora ya no solo para cargarlo, sino ahora ya colaboran con nosotros para esas restauraciones, aportan dinero para alguna compra que hemos hecho. Bueno, pues, por ejemplo, unas cartelas que tenemos en plata con el símbolo con la magnolia, que fueron sufragadas pues, por devotos y por los cargadores y por todos nosotros. Muy bien. Pedro, ¿alguna anécdota? No, bueno, no es exactamente una anécdota, pero yo comentaba con Pedro, que nosotros hablamos mucho. ¿Anécdota o reflexión o aclaración como la que todas estas cosas que estamos contando y que han contado las personas que nos han precedido aquí, no siempre han sido tan conocidas, de hecho, ni tan valoradas, ¿no? Cosas de las que Weimar hoy está tan orgulloso, como la danza de cinta o como los guanches, hace 30 años nadie les daba el valor que tienen, ¿no? Y tradiciones pues como la de las magnolias, o a lo mejor quizá la de la albahaca, porque la albahaca siempre ha sido más conocida, que hoy son tan ultra conocidas pues por los medios de comunicación, por las redes sociales. En esos primeros, a finales de los 70, no era así. No era así. Yo no sé si eso es cíclico y volverá Yo espero que no, yo creo que una iniciativa como esta. Yo creo que además, afortunadamente, por lo menos la percepción que yo tengo, las generaciones que están viniendo están teniendo esa sensibilidad también con nuestra idiosincrasia, con nuestro folclore, con nuestro arte. Hablábamos en estos días también con la escuela de folclore de Weimar. Comentaban como los niños pues ya tenían 15 o 16 y bueno, se interesaban por todo esto. Entonces, yo por lo menos me gustaría pensar que eso se va a seguir manteniendo. Las anécdotas de San Pedro, tú sabes que están casi todas recogidas en su última fiesta, que es el recibimiento, que es el día en el que la comisión saliente le da de alguna forma el testigo a la comisión entrante. Entonces, pues ahí cada año pues los que reciben la fiesta tienen que hacer burla de los despistes al principio era de la comisión, pero hoy yo creo que reciben más leña del ayuntamiento y un poco también los párrocos que la propia comisión, y ahí, bueno, ahí sí podríamos hacer un programa solo de... Es un momento... Yo he recibido algunos también, de olvidarme. Y él es un perfeccionista, pero siempre le trinca. Pero ahora recuerdo un olvido, que fue como... Corpus estaba muy cerca de San Pedro. La anda de San Pedro lleva unas campanillas. Y entonces, como te decía que Corpus estaba cerca, las campanillas se estaban utilizando en Corpus. Y realmente el 24 no pusimos las campanillas. Pues pasó el 24, pasó el 25, 26, 27, y era para San Pedro abajo, y sale el santo, y no se oían las campanillas. Entonces fue pues una burla hacia el mayordomo, de esa no escapaste. Y salí, por supuesto, en el recibimiento. De esa no escapaste. Sí, a mí me sacan mucho. El arco lleva yo creo que Socorro lo explicó, lleva como unos rosarios de papa que cuelgan y que hacen que los cargadores tengan que
agacharse un poquito y que a mí con el peso y que tan a mí me enorme. sienta fatal. Claro, imagino. Al mayordomo le sienta Y siempre en el recibimiento salen los rosarios de papas a valer. Muy bien. Pedro Alberto, Pedro Damián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito tan ameno y que, bueno, que hayamos aprendido alguna cosita más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hemos estado hoy en San Pedro Arriba. Hemos estado viviendo el día grande de cuando nuestro patrón, cada 2 años, sube a la ermita de arriba. Seguiremos en las fiestas, seguiremos viviendo nuestras fiestas de San Pedro de esta manera tan particular, pero que vamos a aprovecharla porque, si Dios quiere, será la única que esperemos tengamos que vivir de esta manera. Lo haremos por otras cosas, pero desde luego no para vivir nuestra fiesta grande. Seguimos en las fiestas, seguimos en San Pedro 2020. Muchas gracias.